Comenzamos un nuevo capítulo de Redescubriendo la Historia. Hoy, como siempre, nuestros buscadores de historias, vamos a ver con qué nos vienen. Y primeramente quiero invitar a uno de nuestros compañeros, que sería Mario Ramírez. Mario Ramírez, adelante, está con nosotros. Mario, un saludo. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Todo bien? Genial. Presto para saber qué nos trae la historia. Y tenemos a otra persona acá con nosotros, nuestro compañero sería ambos, mejor dicho, Julio Caballero y Fabio Moreno. ¿Cómo están? Les paso el... Bien, con muchas ganas de contar la historia. Hola papá, ¿qué tal? Sí, así también, para aportar un poquitito a la cultura. Y realmente poniéndose en sus papeles. Y vamos al primer corte y ya volvemos con la entrevista porque tenemos muchísimo material que mostrar. Así es que, vamos. Somos todos diferentes, estamos todos conectados. Por eso, Claro, quintuplica todas tus recargas, todos los días, a todas las telefonías, para que hables con quien quieras, con ella, con él, con todos. ¿Y conmigo? Y contigo también. Es simple, es Claro. Comenzamos el segundo bloque y esta vez nos toca hacer la primera entrevista. Y tenemos con nosotros a un compañero que le tocó. Esta es un personaje bastante interesante. Mario Ramírez, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? El saludo de siempre. Genial. Ahí veo que tenés un atuendo bastante... Peculiar. Yo diría que es el mejor de la época. ¿Sabes por qué? Pues estoy representando a lo que es el dictador supremo de la República del Paraguay, Dr. Francis. Pero con ese pelo y esa cola te queda perfectamente. No, es genial. Muchas gracias a la producción por haber elegido a ese presidente para él. O mejor dicho, ¿dictador? El dictador supremo de la República del Paraguay. Perfecto. ¿Con quién estuviste hablando para saber sobre él? Estuve hablando con el profesor, historiador, maestro, Amancio Ruiz Díaz, quien me contó algunos aspectos relevantes de mi vida, de la vida del Dr. Francia, que particularmente en los libros no están. O sea, es la historia que corre de boca en boca, que también es historia, ¿verdad? Son esos aspectos relevantes que me contó este historiador, los cuales tenemos un material, Víctor, ya le adelanto a la audiencia también, que vamos a estar compartiendo con todos. Y te podría pedir un pequeño resumen de cómo serías si fueras él. Si querés le traigo de vuelta al pleno siglo XXI al Dr. Francia. Por ¿Te favor, parece? sí. Víctor, buenas noches. Buenas noches. Te comento que nací un 6 de enero, un dichoso 6 de enero de 1766. Sí. Algunas de mis obras más relevantes, algunos aspectos ínfimos que te voy a estar comentando, grandes rasgos para no perder mucho tiempo. Vendría siendo el hecho de que en la época del aislamiento, organicé el ejército, ¿sí? Promoví la economía agrícola del país, defendí celosamente lo que es la independencia nacional. Aparte de eso, luché por la libre navegación de los ríos. Y entre otras cosas, te comento ya como para cerrar esta breve reseña, el hecho de que muchas personas cuestionan mi actuar, pero sin embargo otras defienden y me recuerdan con admiración hasta hoy día. Eso sería un poco... Un aplauso. Esta vez creo que te salió perfectamente bien. Y quiero ver el material. Por favor, vamos al material. Era el ser pensante, sobre lo que significa la revolución de la independencia. Él tenía hondo conocimiento ya de grandes filósofos europeos como Rousseau y compañía, y libros que explicaban qué quiere decir una república, por ejemplo. Bueno, entonces él tenía un conocimiento vasto ya de su país, el Macatupiri. Entonces vino la independencia y empezó a usar la teoría, porque en un gobierno de un país, el comandante, o sea, en este caso ya presidente, necesita teoría, y esa teoría poner en práctica, y él era ese teórico y práctico. Él decía que dentro de la libertad, acá en Paraguay, tiene que haber orden. Él daba libertad también, como ya siendo dictador perpetuo, ¿verdad? Daba libertad a la gente, a los paraguayos, pero orden. A la paraguayo muy desorden, ¿verdad? El paraguayo es característico así de hace rato. Entonces tuvo muchos problemas con los paraguayos desordenados. Si hay libertad, tiene que haber orden. Un mismo oye, no señor, no es esta cuestión de libertad
y se convierte en libertinaje. No, macane, cárcel, en la cachafa partida y cárcel. Además, cuidaba la riqueza de la tierra que producía, que era Petenjacaá. Eso era territorio natural acá en Paraguay, la riqueza. Y los españoles y los bonaerenses, en este caso, que estaban acá mucho, explotaban. Y llevaban la exportación por otro lado, o comercializar, y producía, y la caja, la petú. Ay, pues no señor, están todos locos esta gente. No, déjense, vamos, cierren la frontera. Uy, blin, cierra la frontera, dictador perpetuo. ¿Cuánto se va a vender el tabaco? Y se va a vender así, no hay intermediario. En esos tiempos había intermediarios, a la intermediario o caruana ahí, vaya. No, suspendió todo. AP tal tanto yemeta el kilo japea yemeta ni que hace y poco vi la gente. Él iba sobre su caballo, por ejemplo, vivía en Ubiraí se llamaba, en Trinidad sería ahora, sobre su caballo cada la tarde, y había un señor que le odiaba ya porque le mató a Francia, le mató a todos los próceres, y le decía, no, viene tabuirones, hay potamare más, no, le decía, pero él no escuchaba porque iba un poco lejos. Bueno, al día siguiente pasaba y le gritaba la misma cosa, el señor. Era antifrancista que venía ahí, pero no le escuchaba. Y resulta que tenía un loro, ¿entendés? Y el loro pues repite lo que escucha. Y en una de esas cosas, miren cómo va a pasar la cosa. Doctor Francia ya iba a pasar y el lobo vuela y viene y queda más o menos ahí enfrente, por donde iba a pasar. Y al pasar Francia de su caballo dice, ay, potaitema con Francia o mano, se cuera y me subí con dictador. Y el loro dice eso. Ahí se quedó. Número, llegará a mí el loro, el gruñan de la Yara. Y viene y le trae en la casa de los gobernadores, de varios de la hereda y la loro repetidos en duan de eso. Hande erecuri y su por eso repite el loro. Y le dice el señor, antes se cane, yo se aperitivo ahí se si no crees que oye eso. Eso era doctor Francia. Tenés razón, los borrachos a veces hablan por hablar. Pero lo que dijo el loro, vos lo dijiste sobrio. Eso también, vos pensaste sobrio. Y dijiste sobrio, y todas las veces, y el loro sabe. Entonces, debe ser contrario. Bueno, traiga el loro acá. Ya agarramos ahí la mesa, un machete. ¡Tras! Doña Carrozal al loro, o güera, cárcel. Ahí. Se va y le pide al que trabaja sobre cuero, zapato, y eso ya hacían. Acá en Paraguay ya en tiempo francés decía zapatos, cinto, cositas. Se va y le dice, ay, potasia cinto, una con eso. Al vendedor, al paraguayo, acá, pero y le dicen, dale, coño, se pega cara y va a subir, ese debe como, ay, eso, debe va a poner sobre cuero. Si vos subas ya posa fatunde, yo ya sandalia, o bien, de hipotavio, ya potan de por line, da hipotai, si hay potas cinto, vamos con eso. Da ya pues, dale, coño. Bueno, con una yuyeta, ahora y tepe. Hipotama se sintona eso. Listo, ojo. Japea al día siguiente huye. Llega acá por la Asunción. Buenas tardes, Caraibazú, sí, eso. Ayúdenme, eso. Hipotala se sintona eso. Pita y cigarros. Esa Caraibazú, a ver, eso, la Paraguay. Como hizo en la mesa, hay 20 cintos. Uno y por una vez, otro. Y bueno, ese él quería. Quería que el que trabajaba dentro de su oficio sea un buen profesional. Y este paraguayo, este es un ejemplo práctico. Ese paraguayo, por ejemplo, trabajaba sobre cuero, ya pues cinto por atender nomás. Ya pues abatunes, pero sobre cuero. Y ese Francia le decía, de ella poco van a pegar eso. Ya puedo subir cuero y eso. Ya por mil cinto y ponen hueteja, había sido que él se da cuenta ahí de que dentro de él mismo está el problema, había sido. La verdad que un material bastante interesante y como siempre, un material muy bueno como siempre suele traernos Mario. La verdad que sí, Víctor, y yo agradezco infinitamente desde ya lo que es el aporte o la colaboración de este maestro profesor Amancio Rujilla, quien nos dedicó el tiempo necesario como para contarnos estos detalles que la mayoría de las personas no conocen, ¿sí? Así que genial. Bueno, un fuerte aplauso otra vez para vos y nada, nos vemos en el próximo Redescubriendo la Historia y ver con qué personaje nos venís. Hasta luego, nos vamos a una pausa y volvemos. Ay, chicas.
Las miro y se me parte el alma. Es verano, están en la playa y además está lleno de chicos. Yo sé que hace calor, pero vamos, un poquito de alegría y movimiento. No las puedo ver así. Tienen que hacer algo. ¿Qué hacemos? ¡Campesino! Un tereré, hagamos un tereré. Un tereré, hagamos. Para refrescarte, no hay nada mejor que Campesino, menta y boldo. Campesino, somos la marca del tereré. Somos todos diferentes. Estamos todos conectados. Por eso, Claro, quintuplica todas tus recargas, todos los días, a todas las telefonías, para que hables con quien quieras. Con ella, con él, con todos. ¿Y conmigo? Y contigo también. Es simple, es Claro. ¡Llamen a la ambulancia! ¡Ayuda a la ambulancia, por favor! ¡Ayuda! Tranquilo. Ya está. Tranquilo, va a estar todo bien. El préstamo está aprobado. Comenzamos este tercer bloque y ahora, después de Francia, le sucede a un compañero nuestro que ya sería un poco obvio saber quién es, ¿verdad? En este caso tenemos a Fabio Moreno. Buenas noches, ¿cómo te va, Fabio? Buenas noches, Víctor. Un saludo a toda la audiencia. Así como decís, me toca buscar la historia, como en todos los programas, y hoy tengo el orgullo y la satisfacción de haber interpretado a un personaje bastante importante, uno de los más importantes y trascendentales para la República del Paraguay. Y decime rápidamente, ¿cómo te fue en esta búsqueda? ¿A qué recurriste? ¿A qué persona importante, libro? Bueno, cuando uno se pone a investigar acerca de don Carlos Antonio López, hay una innumerable cantidad de fuentes a las que puede recurrir. Hemos buscado en el Archivo Nacional y tuvimos el gusto y la satisfacción de conversar con el doctor César Cristaldo. Él es un doctor en historia que justamente se había doctorado investigando a don Carlos Antonio López en su tesis doctoral. Hijo, y realmente ese profesor, tengo entendido que es muy conocido también dentro de lo que sería la universidad. ¿Me podrías decir así rápidamente un resumen de cómo hablaría en este caso Carlos Antonio López si tú fueras él? Bueno, como Carlos Antonio López, le diría a la audiencia que tuve la satisfacción de haber sido el primer presidente constitucional de la República del Paraguay. Anteriormente a la asunción como presidente, haber elaborado el primer documento oficial, que algunos lo consideran la primera carta constitucional de la República, y el orgullo de haber cimentado las raíces de esta nación a través de la potenciación de nuestra economía, con la fundición de hierro de Ubicuí, el primer tramo del ferrocarril, unos derechos civiles a la población indígena que anteriormente no tenía, y varios otros proyectos insignia que dieron luz a lo que fue el Paraguay posterior. Pero más que un fuerte aplauso, realmente debería pedir para vos, porque casi puedo decir que sos él realmente, por cómo puedes hablar y por lo que sabes. Eso es lo que buscamos. Y me parece perfecto. Es más, quiero saber qué material trajiste esta vez para nosotros. Por favor, señor director, vayamos al material. Don Carlos Antonio López tuvo una visión prospectiva, tuvo la intención de llevarle al Paraguay hacia el proceso de industrialización. Y ahí tenemos 3 ejemplos para demostrar esa intención política de llevarlo a la industrialización al Paraguay. Primero, la fundición de hierro de Uruguay. Segundo, el ferrocarril. Y tercero, los arsenales de Asunción, en donde se construían los barcos a vapor. La flota mercante paraguaya era construida ahí. Otra cosa fundamental, lo que siempre a mí me llamó la atención,
Él fue electo presidente de la República por el Congreso el 13 de marzo de 1844. Y 4 días más tarde sale ya la ley de becas para el extranjero. La primera ley de becas para jóvenes paraguayos para ser capacitados en el extranjero, formados. Eso siempre me llamó la atención de que entre sus primeras obras de gobierno tuvo que ver con la educación del país. Y otra cosa, el envío de Francisco Solano López, su primogénito, como ministro plenipotenciario a Europa para ratificar los tratados ya firmados anteriormente y segundo, contratar técnicos y profesionales de distintas áreas para venir al Paraguay. Desde el punto de vista de la gastronomía, se le atribuye precisamente al personal de servicio de cocina del presidente Carlos Antonio López la invención, creación de la sopa paraguaya. Según versiones, fue producto de un accidente, ¿verdad? Que no tuvieron el cuidado necesario con la polenta y se endureció. Y así nació la sopa paraguaya. Es una de las versiones que una de las cocineras de la familia presidencial fue la que accidentalmente creó este plato hoy muy famoso y reclamado por los brasileños, porque los brasileños ahora dicen de que la sopa es de Mato Grosso. Hay varios tabúes sobre don Carlos Antonio López en su juventud. Por ejemplo, de que fue perseguido por Francia. Él era maestro del Real Colegio, o sea, del Colegio Seminario de San Carlos. Hasta que después, por una decisión familiar y política a la vez, va y se queda en Villa del Rosario, en la estancia de la familia, de la estancia perteneciente a doña Juana Paula Carrillo, a su esposa. Pero según mi maestro, el doctor Alfredo Viola, en varios registros del Archivo Nacional aparece en épocas del cumpleaños del doctor Francia con saludos de don Carlos Antonio López. Y lo que sí, un tema que hasta hoy genera divergencias es la boda de don Carlos Antonio López y doña Juana Paula Carrillo. Algunos que no conocen a profundidad el ser paraguayo le pintan como un pusilánime, como un oportunista a don Carlos Antonio López, de que él por dinero o por algo más aceptó casarse con doña Juana Paula Carrillo, supuestamente embarazada de su padrastro. Y esto carece de toda verdad histórica, porque no tiene rigor histórico. Primero, porque el error viene del propio biógrafo de Francisco Solano López, Juan E. Oleari, que adelantó el año de nacimiento de Francisco Solano López a 1826. Y de ahí empezó a salir la versión de que no era hijo de don Carlos Antonio López. Hay una cuestión muy importante. Si mi memoria no me falla, creo que la boda se realizó 6 de junio aproximadamente de 1826. Y Francisco Solano López nace el 24 de julio. O sea, quiere decir de que 40 días después ya nace. Lo que lleva a suponer de que en la iglesia doña Juana estaba con casi 7 meses de con un embarazo notorio. Para la época hay que tener en cuenta que el doctor Francia decidía el matrimonio y consultaba a los vecinos cuál era la situación, a los jefes políticos de las personas que iban a casarse. Y si a alguien le pasaba la información de que era una mujer embarazada de 7 meses, esta boda no iba a darse por las cuestiones puritanas de la época. Y otra cuestión, la cuestión familiar de don Carlos Antonio López. Tenía varios hermanos religiosos, una familia muy católica, y no creo que él haya sido muy ligero para asumir una paternidad que no era de él. Como siempre, un material debería decir muy interesante y siempre aportando algo más de lo que encontramos en los libros de historia, y debería decir, Fabio, muchísimas gracias una vez más de estar con nosotros. Gracias a vos, Víctor, a toda la producción por ayudarnos en esta búsqueda.
de este personaje tan importante para la República. Espero que haya disfrutado. Y realmente me pareció súper interesante también. Espero que a la teleaudiencia le hubiese parecido de igual manera. Y te deseo mucha suerte en tu próxima búsqueda. Así va a ser, muchas gracias. Bueno, nos vamos al siguiente y casi último bloque y ya volvemos. Somos todos diferentes. Estamos todos conectados. Por eso, Claro, quintuplica todas tus recargas, todos los días, a todas las telefonías, para que hables con quien quieras. Con ella, con él, con todos. ¿Y conmigo? Y contigo también. Es simple, es Claro. ¡Llamen a la ambulancia! ¡Ayuda a una ambulancia, por favor! ¡Ayuda! Tranquilo, tranquilo. Ya está. Tranquilo, va a estar todo bien. El préstamo está aprobado. Ay, chicas, las miro y se me parte el alma. Es verano, están en la playa y además está lleno de chicos. Yo sé que hace calor, pero vamos, un poquito de alegría y movimiento. No las puedo ver así. Tienen que hacer algo. ¿Qué hacemos? ¡Campesino! Para refrescarte, no hay nada mejor que Campesino, menta y boldo. Campesino, somos la marca del tereré. Comenzamos este cuarto bloque. Realmente creo que somos el programa de entretenimiento que con más rapidez te trae lo más preciso de la historia que no sabías. Y en este caso le sucede al presidente anterior. Tenemos a nuestro querido compañero Julio Caballero. Julio Caballero, buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Saludo de siempre. El saludo, como siempre. Ahí está. El saludo a la teleaudiencia. Realmente, ahora quiero saber, ¿cómo fue tu búsqueda? Rápidamente así, ¿a quién acudiste? ¿Libros? ¿Cómo te desenvolviste en La este verdad nuevo? que hay para escudriñar bastante. Libros, diarios de la época. Realmente uno recurre al Archivo Nacional y se encuentra con muchas cosas. Y también evidentemente la voz de una persona calificada para el efecto. ¿Y en este caso te tocó? El profesor Pedro Caballero, un capo realmente en la materia, con mucho rodaje a nivel de historia, mucho bagaje enseñando. Realmente un verdadero maestro que nos va a enseñar bastante sobre el mariscal Francisco Solano López. Y yo te veo ya vestido, como Sí. la época, con la barba. Y quisiera escucharte, si se puede, un pequeño fragmento de lo que es ¿Querés que te Francisco? recree lo que era el mariscal López? Sí. Ajá. Bueno, básicamente, uno cuando lo estudia al mariscal López, evidentemente que trata de encarnarse un poquitito en el personaje. Y como verán, yo viajaba mucho. Y de chico viví en la época del doctor Francia, una vida austera. Si bien nosotros éramos acaudalados económicamente, teníamos realmente mucho dinero en la época, siempre mantuvimos ese perfil bajo. Después mi papá me inculcó muchas cosas realmente para poder aportar a la historia del Paraguay. Y me parece que honré el apellido y realmente cumplí con las expectativas que desde chico soñé. Como siempre, como digo a cada uno de los compañeros, un fuerte aplauso realmente. Gracias. Porque no es fácil saber todo eso de un presidente. Y es más, quiero saber el material que nos trajiste. Por ¿Qué? favor, vamos al material. Muchos escribieron también de que López solía tomar las decisiones estratégicas para la guerra y demás cosas borracho. Lo que pasa es que López tenía problemas de dentadura, tenía muchas caries. Y entonces él, para amilanar el dolor, solía hacer enjuague con alcohol, vamos a decirle. Claro que al hacer el buche y más cosas, no todo va para afuera, sí o sí va para adentro, una parte de eso. Entonces él siempre tenía el aliento a alcohol, lo que daba a entender que supuestamente daba borracho
pero él tenía serios problemas, tenía una muy mala dentadura. Durante la guerra Francisco tiene problemas con su familia, de hecho hay una conspiración que se descubre. Él manda a matarle a su hermano, a Benigno en San Fernando, y Venancio posteriormente ya, más adelante en la guerra lo matan. Y también está el caso de su madre, de doña Juana, y sus hermanas Rafaela e Inocencia, que según las investigaciones que se realizaron, demás cosas, se descubrió que participó en la conspiración de la famosa torta envenenada que quisieron dar a él para que termine la guerra. El coronel Silvestre Aveiro, por ejemplo, menciona que recibió la orden de tener que pegarle a doña Juana. O sea, la orden evidentemente habrá sido el mariscal, ¿verdad? No va a tomar a Aveiro solo eso. Y con Teyuruguay le pegó a la señora. De las descripciones que hay, alguna referencia que mencionan sobre él, un carácter muy fuerte, o sea, muy diferente a su padre en el sentido de que, de hecho, de formación militar. Don Carlos era abogado, como abogado más digámosle, buscar el consenso, dialogar. Francisco es más de acción, más diplomático era Don Carlos, o sea, Francisco es más de acción. De hecho, que la política externa paraguaya cambia lo con Francisco. Él ve que el Paraguay ya tiene que entrar en las discusiones en el Río de la Plata. Y ocurre lo que el doctor Francia mismo decía. El doctor Francia decía que si el Paraguay se mete en los problemas del Río de la Plata, ese problema nos iba a venir a nosotros. Y eso pasó. Si uno lee los libros de historia se da cuenta que el problema es en Uruguay. Nosotros nos metemos en ese problema defendiendo nuestros intereses. No es que vamos solamente en forma alocada por marcar presencia, sino que había un interés paraguayo de por medio. Pero ese accionar del gobierno paraguayo no se iba a ver con Don Carlos o con Francia, pero con Francisco sí, porque tenía ese carácter. Un carácter fuerte, que marca presencia, es decir, eso tenía Francisco. De hecho que ese carácter lo marcaba no solo en su relacionamiento con los jefes de Estado, sino en su vida personal misma, con las mujeres, porque tuvo varias mujeres. O sea, se nota ese carácter que tenía él. Sin duda alguna, la característica principal de los gobiernos actuales es la falta de patriotismo, porque Francisco se le puede tildar el error, qué sé yo, dice la guerra, todo lo que quiera, pero es patriota. O sea, tiene al Estado paraguayo, al país por encima, porque hay que tener en cuenta algo. Muchas veces es fácil crucificarle a una persona, decir que por culpa de Francisco no amó la guerra. En realidad la guerra es algo que iba a estallar tarde o temprano. Eso se veía venir, porque desde el punto de vista geopolítico hay toda una teoría que se llama la línea de choque, se le dice, que nosotros estamos en medio de dos potencias que ansiaban expandirse, como era Brasil y Argentina. Entonces, si nosotros no solucionamos las cuestiones del límite, cuando no solucionas diplomáticamente las cuestiones del límite, te vas sí o sí a las armas. Entonces, independientemente de eso, es un gobierno patriota, un gobierno que buscaba el crecimiento del país, porque eso que hizo Don Carlos con el ferrocarril, telégrafo, fundición, astillero, eso se continuó con Francisco. De hecho, Francisco lo que buscaba es insertarle al Paraguay ya dentro del mercado internacional, porque la lucha de Paraguay desde 1811 es meternos en el mercado internacional. ¿Qué implica eso? Entrar a jugar ya con las reglas de juego de los otros países. Implica que vos tengas que comprar, vender. O sea, esto iba a crecer el Paraguay, pero era siempre tendiente al crecimiento del país. Él siguió la misma política que su padre, en el sentido de que es un Estado paternalista y proteccionista hacia las clases más necesitadas. Eso no hay ahora. Entonces, o sea, esa falta de... Y aparte también algo muy interesante, que Francisco siguió un proyecto país que su padre empezó. Acá nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿qué proyecto país hay acá? O sea, ¿qué es lo que se busca? Que los que tengan dinero tengan cada vez más, que los que no tienen no tengan, o se busca ayudarle al que no tiene. O sea, a eso hay que preguntarnos. Un fuerte aplauso para el material que fue nuestro compañero Julio Caballero. Y ya llegamos lastimosamente a lo que sería el final del programa, y ahora me encuentro acá con los tres magníficos buscadores de la historia. Y quisiera saber rápidamente qué opinan de este nuevo reto que tuvieron, primeramente contigo. Sí, en lo particular fue un gran desafío, lo cual creo que las dificultades y todo lo que fue el proceso de elaboración de estos materiales dieron resultados. Genial. Y acá nuestro siguiente presidente. Papá, me ataja, por favor. No vamos en orden, ¿verdad? Pero vamos a irnos en orden de... Don Carlos Antonio López, mi querido padre. La verdad, muy ilustrativo, y espero que los jóvenes principalmente hayan aprendido bastante. Papá. No, esperamos que la audiencia haya podido aprovechar al máximo estos materiales, y nos comprometemos en seguir fomentando un poco con los buscadores de la historia
el conocimiento de nuestra historia, valga la redundancia. Como siempre, esto fue Redescubriendo la Historia, y no se pierdan el próximo capítulo. Siempre algo un poco más cómico y diferente para poder aprender. Llegó el momento, y antes de cerrar este programa, como siempre, tenemos las siguientes historias que le van a tocar a los muchachos. Aquí tienen su próximo reto, su próxima aventura, para ver con qué nos vamos a encontrar en el siguiente bloque. Así es que aquí tienen, señores, éxito en la búsqueda, y nos vemos en el próximo capítulo.